carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Amén. Gloria al Señor. Cuando estén ahí como reverencia, se ponen sobre sus pies. Gloria al Señor, y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Vuelvo a repetir la cita. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. Y vamos a tocar el tema vasos de honra y vasos de deshonra. Aleluya. Vamos a dar lectura a la palabra. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Y la iglesia dice: Amén. pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Hasta aquí la palabra. Oremos. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, hemos cantado alabanzas, hemos glorificado tu nombre, te hemos bendecido, Señor. Ahora queremos ser bendecidos por tu palabra, Dios mío. Queremos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Dios mío, a examinar nuestras propias vidas hoy, Señor, a la luz de tu Escritura, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que perdones toda falta, que perdones todo pecado, que nos limpies de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, agrega bendición a esta palabra, bendiciendo a tu iglesia, Señor, y sea tu Espíritu Santo dándonos gracia, gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor. Gloria al Señor. Siéntense y pónganme atención unos minutitos en el tiempo de Dios. Ya saben, yo manejo el tiempo del Señor, así que voy a predicar un medio segundito. Amén. Porque el tiempo del Señor se llama eternidad. Y decía Ricardo que, Medardo me decía que 1000 años para el Señor es como un día, ¿verdad, Medardo? En esta semana estuvimos platicando con Medardo y gloria a Dios por la vida de Medardo, que vino e instaló la luz. Hermano, ¿ya miraste cómo quedó de bonito? Dios siga bendiciendo tu vida, Medardo, muchas gracias. ¿Cómo le dice la iglesia? Que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermanos, vamos a tocar un tema muy importante que es vasos de honra o vasos de deshonra. Todos aquí somos vasos, sin lugar a dudas. La pregunta que te tienes que hacer en esta mañana es si tú eres un vaso de honra o un vaso de deshonra, y es lo que vamos a mirar hoy. El autor de esta carta, todos lo sabemos, es el apóstol Pablo. La fecha que escribió esta carta probablemente en el 66 y el 67 después de que nuestro Señor Jesucristo ya había partido de esta tierra. El título de esta carta, pues ya vimos que es la segunda carta a Timoteo, y es Pablo el que le escribe a Timoteo. Durante su primer viaje misionero de Pablo, hermanos, en ese lugar donde Pablo escribe esta carta, estaba trabajando en esa parte de ahí Juan o Marcos, como lo llamaba Timoteo, y él estaba haciendo un buen trabajo, pero de repente dejaron a Timoteo. Timoteo reemplaza a Marcos y Timoteo empieza a hacer un excelente trabajo en este lugar, pero el apóstol Pablo mira que Timoteo, que a pesar de que era joven, él tenía que aprender, y Pablo lo exhorta a través de estas líneas que él escribe. Con el correr de los años, hermano, al trabajar juntos, Pablo y Timoteo, ellos agarraron una relación como de padre e hijo. Entonces Pablo tenía toda la confianza y escribe esta carta a Timoteo y le dice todo esto. Ahora el apóstol está en una prisión en Roma, en una prisión fría, dura, con cadenas. Y en esa prisión Pablo escribe esta carta y se la manda a Timoteo. Pablo está esperando su ejecución en ese lugar. Esta fue la última carta que el apóstol Pablo escribió antes de ser ejecutado. Y Pablo anhela con esta carta enseñarle a Timoteo que debe de haber una comunión cristiana. Él está ansioso ¿de qué? De que la iglesia camine de una manera correcta. Pero también Pablo tiene el deseo en su corazón de que Timoteo vaya a verlo a la prisión donde él está. Y es aquí donde empieza todo esto, hermanos. Esta escritura, entonces, creo que ya lo dije, es probablemente cuando Pablo estaba en una cárcel en Roma. Nosotros estamos aquí bien tranquilos y Pablo escribiendo cartas de bendición para todo el mundo. El destinatario, ya lo miramos, es Timoteo. Era un joven Timoteo. Era un joven que lo dejaron al frente de una iglesia, de una congregación. Ahora, a pesar de las circunstancias funestas por las que está pasando el apóstol Pablo, su interés principal es que Timoteo y el ministerio salgan adelante. Y Pablo escribe esta carta.
Pablo, él está seguro que en el momento que él sea decapitado, a él lo están esperando ya en el cielo, que hay un lugar preparado para él. Pablo no está triste, Pablo no está angustiado por eso, sino que Pablo está contento. Pero Pablo amonesta fuertemente a Timoteo y le dice: no te avergüences del evangelio. Es Pablo el que escribe esto. Nunca te vayas a avergonzar del evangelio, sino que le dice: tú debes de ser perseverante en la fe y debes de ser perseverante en obediencia. Son las palabras que ocupa Pablo, y luego también le previene que en los últimos días había hombres amadores de sí mismos, que iban a amarse tanto que cambiarían la verdad por fábulas. Es Pablo diciéndole a Timoteo: Timoteo, por eso yo te encargo encarecidamente que prediques la palabra fielmente, que enseñes con toda doctrina y que no te apartes de ello, que no pongas tu mirada en el dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y también declara que evite a aquellos hombres, a aquellas personas que se van a levantar dentro de las congregaciones y van a atacar su ministerio. Y por eso Pablo le dice: Timoteo, sé ejemplo de los demás creyentes. Tú solamente sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza y en espíritu. Y mirarás que Dios te va a respaldar donde quiera que tú estés. Y en ese lugar donde te he dejado, el Espíritu de Dios va a estar contigo. Amén. Aleluya. Entonces, Pablo concluye pidiéndole a Timoteo algo. Timoteo, yo estoy casi a punto de ser llevado al matadero. Timoteo, hijo mío, yo te amo tanto y yo quisiera que tú vengas a verme. Yo no sé qué platicaron cuando Timoteo lo va a mirar. No sé si Timoteo derramó lágrimas, lo abrazó, le dio un beso, no lo sé. Pero Pablo tenía un deseo ardiente en su corazón porque era su hijo. Tal vez no en la carne, pero él lo educó, lo instruyó en la palabra, lo enseñó, lo dirigió, lo exhortó, lo plantó en una iglesia, lo enseñó a trabajar. Y ahora le dice: Timoteo, yo estoy pronto para ser sacrificado. Timoteo, anhelo, tengo el deseo de verte una vez más antes de mi partida. Y es aquí donde vamos a empezar, hermanos. Porque esta carta es una carta de sumo interés para nosotros, porque en esa carta Pablo le dice a Timoteo que en una casa grande hay utensilios, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Timoteo, escucha estas palabras del apóstol Pablo, porque Pablo escribe esta carta llena de consejos. ¿Para qué? Para sostener la pureza del ministerio. Es por eso Pablo que está escribiendo en tiempos de una confusión que estaban viviendo ellos, una confusión doctrinal, porque se estaban levantando muchos maestros que estaban enseñando que les dijo que tenían que enseñar. Y es para eso, hermanos, en la iglesia, que está representada como una casa grande. Escucha, iglesia, este lugar, así como lo ves, está representada como una casa. Y dice: en una casa grande hay utensilios, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Y tú y yo somos vasos. Aquí la pregunta no es de qué tipo, no es si somos vasos, es qué tipo de vaso eres. ¿Eres un vaso de honra o eres un vaso de deshonra? Le advierte esto, hermanos: en una casa grande hay diferentes tipos de personas. Y aquí estás tú. Tú no eres la excepción. O tú eres un vaso de honra delante del Señor, o eres un vaso de deshonra. Y es lo que vamos a exponer en esta mañana. Algunos son instrumentos preciosos, dice Pablo. Timoteo, hay personas que están en la iglesia que son vasos preciosos. Son vasos que honran a Dios. Son vasos que Dios ocupa. Y otros que están en la misma congregación, que están en la misma iglesia, ellos no son agradables delante del Señor, pero ahí están. Ellos no están ahí, no tienen un valor delante del Señor como aquellos que se limpian, como aquellos que están sirviendo. Algunos son usados para cosas muy importantes en el reino de Dios y algunos solamente para usos comunes, pero ahí están. Y es por eso que tú y yo tenemos que tener una preocupación. ¿Qué tipo de vaso soy? ¿Qué tipo de vaso soy? ¿Soy un vaso de honra? ¿Soy un vaso de deshonra? Hermanos, el contraste no está en el material del cual estás hecho, porque Pablo dice que hay vasos de oro, hay vasos de plata, hay vasos de madera y hay vasos de barro. Recuerda esta frase que te voy a decir en esta mañana: en la mesa del rey puede haber un vaso de oro, pero si el vaso de oro está sucio, el rey no lo usa. ¿Escuchaste? Se oye algo de lógica, ¿verdad? Por ende, si yo tengo un vaso aquí y es el vaso más bonito de todos los vasos, pero si el vaso está sucio, yo no lo puedo usar. Y hoy aquí hay personas que se han manchado, que se han ensuciado y necesitan limpiarse de la inmundicia, de la suciedad. Necesitan reconocer que su corazón necesita limpiarse para poder ser usados por el Señor. Es lo que necesitamos hacer. No permitas que Satanás te ciegue. No permitas que Satanás te robe lo que Dios quiere depositar en ti, que es precioso. Y es lo que vamos a tocar hoy.
Algunos de ustedes, hermanos, no se han dado cuenta. Dios es grande en misericordia. Pero este año que entra, algunos van a mirar la mano del Señor en su vida, y no con esa mano de gracia y de amor y de misericordia, sino de corrección para su vida, hermanos. ¿Qué silencio? Eso no nos gusta. Lo vamos a mirar, hermanos. Por eso es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. Tengamos cuidado. De Dios no nos podemos burlar. Dios es un Dios amoroso, bondadoso, piadoso, ocupa todos los medios, pero también es un Dios, dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Y qué crees? Has caído en sus manos. Amén. Así que vamos a predicar hoy en esta mañana. Yo no sé de qué material seas, no sé en qué condiciones se encuentre tu corazón. Lo que sí sé es que si tú quieres que Dios te use, tu corazón o ese vaso que eres tú necesita estar limpio. Cada persona, si quiere ser usada por el Señor, necesita ser un vaso limpio para que sea un vaso honroso delante del Señor. En otras palabras, todos podemos estar en la casa de Dios. Es más, ahorita todos nosotros estamos aquí en la casa de Dios. Pero no todos somos vasos de honra. Algunos vasos se han manchado y se han manchado muy feo. Más en el área sexual. Esa área sexual, hermano, está contaminando tanto a los niños, jóvenes, adultos y a gente grande. Debemos de cuidar. Cuídate, hermano, y cuida a tus hijos. No permitas que el mundo te los arrebate. No permitas que el mundo haga con ellos lo que él quiera. Cuida lo que miran, cuida lo que oyen. Punto número 1. La casa grande representa la iglesia y el mundo espiritual. Segunda de Timoteo 2:20 dice: en una casa grande hay no solo utensilios de oro y de plata. Pablo usa la figura de una casa grande donde hay todo tipo de utensilios. Si vamos a la casa de cualquiera de ustedes, voy a encontrar cacerolas, vasos de loza, vasos de plástico, vasos de aluminio, y todos los vasos tienen un uso en especial en tu casa. Tú los ocupas para lo que son. Si yo voy a tu casa, ¿en qué me darías de tomar agua? ¿En un plato o en un vaso? Porque ese es el uso del vaso. Pues hoy vamos a mirar eso. En esa casa también, amados hermanos, cabe tanto el oro como el barro, como en tu casa. Tienes vasos o trastes que cuando va a una persona que tú invitaste y quieres sacas la mejor loza, sacas el mejor vaso. ¿Por qué? Porque quieres honrarlo con su presencia, ¿verdad? Está su presencia y tú te sientes honrado de que te visite. Así nosotros también somos vasos útiles, y somos vasos de honra o somos vasos de deshonra. En la iglesia, aquí donde estamos, un lugar donde conviven personas con diferentes grados de entrega. Cada uno de ustedes tiene un diferente carácter, pero también cada uno de ustedes tiene un grado de pureza. No todos se cuidan igual. No todos se limpian igual, no todos tienen el mismo compromiso con el Señor, no todos están siendo vasos de honra, y algunos están sirviendo, pero aún sirviendo no son vasos de honra. Y eso es lo que vamos a mirar, porque a veces pensamos, es que yo estoy dirigiendo, yo estoy predicando. Eso no tiene nada que ver. No se trata solamente de servir, se trata de hacerlo como Dios lo manda. En una congregación puede haber quienes sirven con pasión, sirven verdaderamente con fe, sirven con santidad, y también quienes sirven solo por costumbre o interés. Vamos a ver qué dice Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 14 al 18. Dice así la palabra del Señor: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Escucha, están predicando la palabra, pero no lo están haciendo todos de la misma manera. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Pablo está diciéndola, incluso la palabra. Muchos predican la palabra para contender, muchos solamente para ser vistos. Pero dice, de una o de otra manera,
esos vasos, aunque algunos son de honra y otros de deshonra, se está predicando el evangelio. Pablo entonces ocupa esta figura. En esta iglesia, por ejemplo, tenemos vasos de honra y tenemos vasos de deshonra. Algunos de ustedes se han mantenido firmes. Algunos de ustedes se están limpiando, están purificando sus corazones, están viviendo en obediencia, tienen vida de oración, vienen a la palabra, escudriñan la palabra, pero no todos lo están haciendo. No todos lo están haciendo. Ambos están en la casa de Dios, en la casa grande. Pero no todos los que están en la casa de Dios son vasos de honra. Pero todos pueden llegar a serlo si así lo quieren. ¿Y cómo es eso, pastor? ¿Cómo puedo llegar a ser un vaso de honra? La palabra del Señor dice claramente cómo podemos llegar a hacerlo. Dice, así que, escucha, si alguno se limpia de estas cosas, ¿cómo puedo llegar a ser un vaso de honra? Límpiate del pecado. Apártate del pecado, apártate de la maldad. Deja que tu corazón, amados hermanos, no tenga estorbo para poderle servir al Señor. Por eso Pablo dice a Timoteo, procura presentarte delante de Dios como obrero, que no tiene nada de qué avergonzarse. Es un requisito que dice la palabra del Señor. Si alguien quiere ser usado, si quieres ser un vaso de honra, tienes que limpiarte. Tenemos que limpiarnos. Jóvenes, huyan de la fornicación. Jóvenes, huyan de todo aquello que se está mirando en el mundo. No solamente los jóvenes, todos debemos de tener un cuidado especial, porque una de las áreas que más se contamina en la vida del ser humano es el área sexual. La pureza. Hay falta de pureza en la mayor parte de las iglesias, de las congregaciones, donde muchos hombres están cayendo en eso. En la casa de Abraham había un Isaac, pero también había un hombre que era Ismael. Uno era hijo de la promesa y otro era hijo de la carne. Ambos estaban en el mismo techo, ambos estaban en el mismo hogar, pero uno de ellos era verdaderamente uno que iba a servir un propósito para el Señor. En el tiempo actual, hermanos, en una iglesia grande hay quienes se preparan. ¿Quién se está preparando? No digas amén, aunque no digas amén. Están los que se preparan. Los que se preparan están en la congregación. Los que se preparan están en la oración. Los que se preparan tienen diligencia en estudiar la palabra. Los que se preparan tienen un servicio especial en la congregación. Los que se preparan verdaderamente están ocupados verdaderamente en el servicio al Señor. Están esas personas que se preparan, hermanos. También son aquellos que sirven con humildad. Son aquellos, amados hermanos, que tienen un conocimiento de la Escritura y aplican ese conocimiento a su vida. Ellos no están buscando una posición o un beneficio personal. No están buscando que alguien los reconozca, que alguien los vea. No, ellos verdaderamente se están preparando porque quieren agradar al Señor, porque quieren ser vasos de honra. Ambos sirven. El que es un vaso de honra sirve en la iglesia. El que no es un vaso de honra también sirve en la iglesia. Pero no los dos adoran al Señor verdaderamente, ni lo hacen para la gloria de Dios, sino que algunos lo hacen para sí mismos, para ser reconocidos, para ser vistos, para que vean que ellos sí están haciendo algo. No, el que verdaderamente quiere agradar al Señor se tiene que limpiar de todas aquellas cosas que Dios llama que están contaminando el corazón del hombre. Una pregunta antes de que yo siga. Pregúntale al que está a tu lado si es un vaso de honra o un vaso de deshonra. Pregúntale, hermano, no tengas miedo. No creo que se enoje, aunque se enoje, pues. ¿Qué te dijo? Escucha lo que dice la palabra. Para todos los que están ministrando. Todos los que ministran, véanme para acá. Dice la palabra lo siguiente, para todos los que ministramos en algún área de la iglesia. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios y Padre por medio de Él. Versículo 23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Tenemos que hacerlo de corazón. Y tenemos que hacerlo como para el Señor. No al ojo del pastor, no al ojo de los hermanos, no para que nos vean, sino que nosotros todo lo que hagamos tenemos que poder decir, gracias Señor por lo que estoy haciendo. Gracias Señor porque tus ojos me están mirando y tú sabes por qué motivo estoy haciendo este servicio. ¿Por qué? Porque esos son los vasos de honra. Ellos se preocupan por glorificar el nombre de Dios con cualquier actividad que ellos hacen. Ellos no están buscando ser vistos por nadie.
Todos nosotros somos vasos. La pregunta no es si eres vaso, la pregunta es qué tipo de vaso eres. Todos estamos en la casa grande de Dios, su iglesia. Pero tú eres un vaso que lo está honrando o eres un vaso que está sucio, que está manchado. Tú lo sabes. Punto número 2. Los vasos de honra son los que se limpian de toda contaminación. ¿Cuántos vasos de honra hay aquí? ¿Amén o no amén? Nada más Francisco, amén. ¿Los demás? ¿Cuántos vasos de honra hay aquí? Algunos de ustedes ya están sirviendo, están ministrando. Qué terrible es cuando alguien que está sirviendo, incluso sirviendo, se vuelve mentiroso, envidioso, egoísta. Le molesta que alguien más se meta en esta área, cuando ellos deberían de ser ejemplo de los demás y provocar en los demás que tengan el deseo de servir al Señor. Qué terrible es cuando, por ejemplo, en el grupo de alabanza hay contiendas, hay celos, se vuelven mentirosos, se dicen cosas el uno contra el otro, hablan por allá afuera del uno contra el otro. Eso no debe de ser así, amados hermanos. La Biblia dice que el vínculo perfecto es el amor y que todo lo que hacemos, sea de acción, sea de palabra, tiene que ser para glorificar el nombre del Señor. Y todo lo que hacemos tenemos que hacerlo por amor, no por contienda, no por celos, no porque quiero que vean que yo soy mejor. No, tenemos que hacer todas las cosas como para el Señor. Segunda de Timoteo 2:21 dice, así que, escucha, ahora, si tú estás practicando algo de esto, dice el apóstol Pablo, así que, quien se limpia de estas cosas será un instrumento para honra. Francisco, ¿quiere servir al Señor? Límpiate, Francisco. Hermana Liliana, ¿quiere servir al Señor? Límpiese, hermana. Hermana Celia, ¿quiere servir al Señor? Pues entonces limpiémonos de estas cosas, de cualquier contaminación, de todo aquello que mancha nuestro corazón. Esto significa que la honra no viene por estar en la iglesia. No somos vasos de honra solamente porque decimos que somos cristianos y estamos en la congregación. No somos vasos de honra. Puede ser un vaso estando en la iglesia escuchando la palabra y aún así estar tan sucio y tan manchado, y Dios te mira y dice, wow, aún con la palabra, aún con los medios que he puesto, ese corazón se encuentra completamente sucio. Ahora, escúchame bien. Ponga atención a esta frase que te voy a decir. Cuando el corazón es tentado y la concupiscencia se une a la tentación, hasta que produzcas el pecado, vas a abrir tus ojos y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Mientras no, la palabra te va a endurecer, la vas a botar a la basura, no vas a querer escucharla, pero cuando tú hayas producido pecado, entonces cuando te veas verdaderamente sucio como el cerdo que se va al lodo, hasta entonces te vas a dar cuenta que la palabra del Señor tiene razón. Por eso, cuando alguien empieza a cometer pecado, la palabra ya no empieza a causar algo en su corazón, y aunque él o ella diga, yo ya no quiero hacer esto, pero él o ella sabe que su concupiscencia, de su deseo, se ha unido a la tentación, y por lo tanto, hasta que produzca el pecado, va a poder ser libre, mientras no. Así que ten cuidado por donde caminas. Ten cuidado en los lugares resbalosos, porque vas a caer. Tengamos cuidado. Un vaso puede ser de oro, pero si está sucio, ni en la mesa del rey lo van a usar, ni en la mesa de una persona lo más humilde tampoco lo va a usar. Porque no es el material, sino es el uso que le vas a dar. Y para usar algo tú y yo queremos que las cosas estén limpias. ¿Qué te hace pensar que Dios es diferente? Si Dios quiere usarte, si Dios quiere usar a alguien de los que estamos aquí, Él necesita que el vaso esté limpio. Él necesita eso, un vaso limpio. El vaso de honra implica una decisión constante de apartarse del pecado. Por eso Pablo escribe este versículo de una manera activa. No es que si se limpia una vez, no. Tenemos que limpiarnos todo el tiempo, constantemente. Nos tenemos que apartar de las malas conversaciones. Tenemos que apartar nuestro corazón de la amargura. Tenemos que apartar nuestro corazón del orgullo y de toda práctica que contamina el alma, porque fácilmente nos contaminamos. Algo que dijo la hermana Lili con mucha certeza: somos tan cambiantes. Hoy queremos estar echando fuego, queremos orar, queremos cantar al Señor, queremos servirle, y mañana estamos revolcándonos en el pecado que tanto decíamos que aborrecíamos. Pero de repente la tentación llega
la concupiscencia se une a esa tentación, caes en el pecado y hay una gran probabilidad de que tardes mucho tiempo en ese pecado. Pero las consecuencias también van a llegar a tu vida. Y te vas a lamentar amargamente, y vas a llorar amargamente. Y vas a decir, pero ¿por qué no hice caso? Hermanos, no hay honra sin limpieza. No hay honra sin limpieza. Ni hay utilidad para el Señor. Si no te limpias, Dios no te puede usar aunque tú quieras. Si no te apartas de la inmundicia, del pecado, de la suciedad, Dios no te puede usar. No importa cuánto tiempo te la pases en la iglesia. Si no te limpias, si no te purificas por la palabra, Dios no te puede usar. Lo único que va a provocar en tu corazón todo lo que veas en la iglesia, contiendas, celos, iras, vas a criticar, vas a juzgar, vas a murmurar. Pero ¿sabes por qué? Porque no estás mirando el vaso, tu propio corazón, si está sucio o está limpio. Tenemos un ejemplo bíblico. Daniel es llevado a Babilonia. Son llevados presos el pueblo de Israel. Todos ellos son llevados presos, son llevados cautivos. Pero Daniel decide, él decidió en su corazón. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Tú tienes que decidir. Tú decides seguir contaminándote, seguir sucio, o tú decides limpiarte de toda suciedad y de toda contaminación. Es una decisión personal. Ahora, Daniel capítulo 1, versículo 8 dice lo siguiente. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él vivía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Daniel capítulo 1 versículo 8. Alguien dirá, ¿pero qué? ¿Por qué se iba a contaminar Daniel? ¿Por qué? Porque Dios en su ley había dejado ciertos animales o cierta carne que el pueblo judío podía comer y ciertos animales que eran impuros, que eran inmundos. Por lo tanto, no debían entrar en la boca de un hombre o una mujer que fuera judío. Y Daniel sabía que la comida del rey estaba contaminada, que eran animales inmundos. El cerdo, por ejemplo, el judío no lo podía comer. Y él decidió y le dice a aquella persona que pusieron sobre ellos, ¿sabes qué? Danos verduras, danos legumbres. Y aquel hombre dice, pero tú sabes que si yo hago eso y en poco tiempo cuando el rey los revise y mira que ustedes están más pálidos, me puede costar la vida. Y Daniel dice, no te preocupes. Y dice que Dios dio gracia a Daniel. Y entonces le empezaron a dar legumbres y después de 10 días, al cabo de 10 días, revisan el rostro y ellos se veían excelentes. Así que come verduras, es sano, es saludable. Olvídate del puerco, del pollo, de los ostiones, los camarones, eso tráemelos a mí. Gloria al Señor. Entonces, esa limpieza interna que Daniel decidió en su corazón, hermanos, es lo que provocó que Daniel fuera un vaso de honra. Dios lo pudo usar, porque aún en aquellas cosas pequeñas Daniel no quiso contaminarse. ¿Cómo? Iba a comer bien, iba a comer la comida del rey, iba a beber el vino del rey, pero él dijo, no, yo no voy a hacer nada de eso. En medio de una generación corrompida, incluyendo todo el pueblo de Israel que fue llevado cautivo, Daniel decidió en su corazón no contaminarse. ¿Tú qué has decidido? A veces estando dentro de la congregación, no decidimos servirle al Señor para ser vasos de honra. Nos contaminamos, nos apartamos de Él, nos apartamos de su presencia y empezamos a hacer nosotros cosas que la Biblia prohíbe para nosotros que tenemos que hacer. ¿Y sabes por qué? Porque todos de alguna manera, en algún momento, somos atraídos por la concupiscencia de nuestro propio corazón. Todos aquí sentados, sin lugar a dudas, que algunos están tentados en algún área de su vida. Algunos tal vez el dinero, algunos no sé, tal vez alguna otra cosa. Algunas personas en el área sexual, los jóvenes o las jovencitas pueden ser tentados por muchas cosas allá afuera que se están mirando. Nadie de los que está aquí permita que sus hijos, amados hermanos, y si tú sabes que tu hijo está pasando alguna situación difícil en el área sexual o en los deseos de su propio corazón, hermano, háblale con la palabra. Ten cuidado, recuerda que Sodoma y Gomorra fueron destruidos por este pecado, que es un pecado abominable delante del Señor. El sodomismo, el lesbianismo, el homosexualismo son pecados que Dios sigue aborreciendo. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1 que Dios los entregó. ¿Por qué? Porque no quisieron apartarse de esas cosas. Es por eso que tú y yo debemos de tener ese cuidado, porque es algo delicado delante de los ojos de Dios. ¿Amén o no amén? Debemos de limpiarnos de toda contaminación. Es fácil para que nos manchemos. Hay un ejemplo extrabíblico, hermanos. Este es un hombre llamado, es un evangelista de White L. Moody. ¿Alguien lo ha escuchado?
¿No? ¿Alguien lo ha leído? ¿No? Moody, ¿sí? ¿Lo has escuchado? Bueno, este hombre solía decir: el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con un hombre completamente rendido a Él. Y un día él decide en su corazón rendirse completamente al Señor. Él se limpia y se aparta para el Señor, y Dios lo ocupó como un poderoso vaso, un instrumento útil. Este hombre, aunque carecía de estudios, evangelizó, hermanos, a millones con su ministerio, que transformó ciudades enteras. En donde él llegaba, las personas cerraban sus negocios solamente porque querían escuchar la palabra que iba a salir de la boca de este evangelista. Y a donde llegaba, amados hermanos, el Espíritu Santo obraba de tal manera que la gente estaba siendo cambiada y transformada por el poder del evangelio que este hombre estaba predicando, porque él se limpió de toda contaminación. Él decidió en su corazón verdaderamente servirle al Señor. ¿Y por qué lo ocupó el Señor? Porque decidió limpiarse de toda contaminación. Decidió ser un vaso limpio para que Dios pudiera ocupar un vaso limpio. Porque por muy bonitos que estemos, por muy morales que seamos, si no nos limpiamos, Dios no nos puede ocupar. Dios no puede usarnos. Dios quiere vasos limpios, no vasos bonitos. No importa el material, sea de madera, de barro o de oro. Todos ocupamos un vaso. Todos los vasos tienen un uso, pero nadie ocupa un vaso sucio. Si de repente llegara alguien a mi casa mañana, como a las 3 de la tarde, que voy a comer, ya se la creyeron, van a llegar, y les pusiera en la mesa un vaso que tú miraste que todavía trae pedacitos de limón, porque ahí le eché un día anterior una clamatada, ¿alguien de ustedes se la tomaría? Que vean que está todo sucio y yo nomás le hago así, lo medio enjuago, y ahí te sirvo el agua. ¿Te lo tomarías? Ibas a hablar mal de mí, ¿verdad? O incluso me ibas a decir: oye, hermano, ¿qué le pasa? ¿Por qué me sirven ese vaso? Pero ¿por qué no hacemos eso con Dios? Cuando sabemos que nosotros mismos somos los vasos que estamos sucios, ¿por qué queremos que Dios nos use? ¿Por qué queremos ser vasos de honra cuando no estamos dispuestos a limpiarnos de toda contaminación? Y algunos solititos, ellos no quieren servirle al Señor. ¿Y sabes por qué? Porque se han contaminado. Por eso no quieren servir, porque saben que se han contaminado. Ellos quisieran que no les dijéramos nada. Francisco, te toca dirigir la alabanza, y excusas, mil excusas. ¿Por qué? Porque saben que se han apartado o de la oración o de la palabra, o no están teniendo un compromiso genuino con el Señor. Incluso hasta para hacer el aseo, hermanos. Cuando estás en tu primer amor fogoso, tú quieres limpiar, quieres barrer. Hermana, le toca el aseo, amén. Pero después excusas y excusas y excusas. Nunca puedes, nunca puedes. No es porque no puedes, es porque no quieres. ¿Amén o no amén? ¿Alguien de ustedes quisiera que Dios lo ocupara? Nadie. ¿Verdad? ¿Tú no quisieras que Dios te ocupara? Ya como que ya te fueron las ganas, o sí o no, amén. ¿Amén o no amén? Hermano José, ¿no le gustaría que Dios lo usara? Pues entonces hay que limpiarse. Hermana Diana, ¿y usted? Amén. Somos vasos de honra, hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos. No me digas amén ni levantes la mano, pero somos vasos de honra. ¿Estamos limpios? ¿Nos estamos apartando de todo aquello que Dios aborrece? ¿O estamos participando de todo eso? Tenemos nuestros hijos. Tú sabes cómo se portan tus hijos. Yo sé cómo se portan mis hijos. Mis hijos me han dado decepciones, pero yo tengo que estorbarles. Estoy seguro que tus hijos también te han dado decepciones. Y de repente te has dado cuenta que tus hijos están practicando cosas que Dios aborrece, que Dios está con su carita así como diciendo: no lo puedo creer. Aún escuchando la palabra están practicando cosas que Dios aborrece. Y hay padres que aún a sabiendas de eso, ellos quisieran que sus hijos simplemente sirvieran, y no se puede. Aleluya. Así como Moody, hermanos. Él era un vendedor de zapatos, sin estudios teológicos, pero al rendirse totalmente a Dios, predicó a más de 100 millones de personas en una época donde no había micrófonos, ni radio, ni televisión. ¿A cuántas personas le has predicado tú? Ya llevarás como medio millón, porque él predicó a 100 millones. Llevarás, si hubiera 10, Señor, 5, 4, 3, 2, 1. Queremos que Dios nos ocupe. Incluso hay personas que desean encontrarse un amigo, una amiga, y le quieren predicar la palabra, pero están sucios. No puedes. No puedes. La gente te conoce.
La gente conoce tu testimonio, ¿saben? Y por eso la frase célebre de, para ser como fulano de tal que es cristiano, mejor aquí me quedo. No se puede, sucio no se puede. Moody, a pesar de que era un hombre sin estudio, tenía un mensaje claro de quién era Cristo y la gente lo escuchaba. Sus mensajes evangelísticos llenaron estadios en Inglaterra. Nosotros a veces no podemos predicarle a una sola persona. ¿Y es por qué? Porque no estamos siendo diligentes. Punto número 3. Los vasos de deshonra son los que se conforman a este mundo. A ver, levanta la mano los vasos de deshonra. Tampoco hay. Son los que no vinieron. Hay que echarle la culpa a ellos, porque si no, ¿a quién? Los vasos de deshonra son los que se conforman a este mundo. ¿Cuántos de ustedes se han conformado a este mundo? Y ya sé, no, yo no, hermano, yo no. Ok, pero la Biblia lo dice. En la misma casa hay vasos para usos viles también. Y hay personas que estando en la congregación, escúchame, escuchando la palabra de Dios, ellos están haciendo o están siendo usados para usos viles. Siguen haciendo y deshaciendo como si Dios jamás los hubiera rescatado de este mundo. Y dicen, es que a mí ya Dios me salvó. ¿Ya te salvó de qué si sigues viviendo igual? Solamente que ahora vas a una iglesia. ¿Cuál es la diferencia? Si Dios verdaderamente te salvó, tu moral, tu manera de vestir, tu manera de pensar, se va a notar un cambio. Recuerda, Dios trabaja en lo interno, pero todo eso que hace Dios internamente se ve exteriormente. No es que Dios ya me cambió y lleno de amargura, siempre enojado, iracundo, siempre llenos de lujuria, de lascivia, siempre haciendo cosas incorrectas, siempre manchándose, criticando a los demás, llevando chismes de un lugar a otro. Pero Dios ya lo salvó. Y el apóstol Pablo dice enérgicamente, hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Es Pablo el que escribió. El mismo que le escribió a Timoteo, escribió a esa iglesia en Colosa y le dijo, hagan morir lo terrenal. Porque Pablo sabía que en la iglesia estaban pasando muchas situaciones. Y muchas situaciones difíciles. Había adulterio, había fornicación, había de todo. Y la carta a los Corintios nos damos cuenta que Pablo habla también fuertemente y dice, ¿cómo es posible que en medio de la iglesia no hay un hombre lleno de sabiduría que amoneste a este hombre que está haciendo un pecado horrible? Porque estaba tomando a la mujer de su propio padre. Todo lo que tiene que ver con la sexualidad del hombre, eso es escandaloso. Pero es algo que ha venido pasando desde que existe el hombre en la tierra. Por eso Dios dejó leyes en la Escritura. Leyes que no cambian, como las leyes morales. Esas son todo el tiempo, están presentes y jamás cambian. Aunque alguien quiera decir, no, pero es que eso no quiere decir para nosotros ahora. No, la Biblia cuando hace referencia a leyes morales no cambian. No se echará el hombre con hombre, Jehová. No se echará mujer con mujer, Jehová. No se va a poner enfrente de una bestia o de un animal, Jehová. No descubrirá la desnudez ni de su padre, ni de su madre, ni de su hermana, de nadie, Jehová. Son leyes morales que no cambian, siguen estando vigentes. No cambiará el hombre, el uso de la mujer, el uso natural. ¿Quién dijo eso? Jehová, Dios. Son leyes, no se cambian. Y esas leyes están presentes todo el tiempo. Ahora, no se trata solamente de personas que cometen pecados escandalosos. Porque hay pecados escandalosos. Si en algún momento tus oídos llegan a escucharte un pecado escandaloso, hermano, sé que te vas a escandalizar, pero ¿sabes algo? No salgas corriendo a pisotear y a matar al que escuches. No. Ora al Señor y pide a Dios que no toque tu casa, que no toque a tus hijos, que no te toque a ti, que no toque a tu esposa. Porque Pablo dice, si alguien cree que está firme, mire que no caiga. Y Pablo dice, traten a esa persona como si el día de mañana fuera a ser uno de ustedes mismos. Nadie está exento de cometer un pecado gravoso. Recordemos a David. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Él cometió un pecado en el área sexual. David
tenía las mismas emociones, sentimientos que tú y yo, y de repente sus ojos miraron. Y el problema aquí de David fue que la concupiscencia, es decir, su deseo, se unió a la tentación, y David hasta que cometió el pecado. Por eso te digo, si tu concupiscencia se ha unido a la tentación hasta que produzcas pecado, hasta entonces vas a poder abrir los ojos. David escuchó la palabra, David leía la palabra porque él meditaba la palabra todo el tiempo, pero cuando su corazón, la concupiscencia de su propio corazón se unió a la tentación que tenía enfrente, hasta que tomó a la mujer, hasta que salió embarazada esa mujer, quiso todavía esconder su pecado. Escúchame bien, algunos van a querer esconder su pecado. Escóndelo todo el tiempo que tú quieras. Escóndelo. Dios es tan santo y tan puro y tan sabio que va a salir a la luz. Y David comete ese pecado. Y David ni por la palabra entendía ya. Así como algunos. Ya ni por la palabra. No te preocupes, hermano, ni te quiebres los dedos y ay, no quiere, no, olvídate de eso. Cuando llegue el Señor, porque va a llegar, si es que le pertenece, ahí vamos a platicar. Porque David, siendo el rey, pensó que nadie se podía meter con él. Pero había uno más grande que el rey, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Y el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Ese David, tremendo el David, porque era guapo, así como yo más o menos. Incrédulos, los incrédulos no heredarán el reino de los cielos. Bueno, hermano, más o menos como yo. ¿Tampoco? Ok. Pero David tenía una característica, él era un hombre guapo, hermano. Dice la Biblia que era un hombre de buen parecer. Mira, Karina, al rato hablamos, pasas a la oficina. Era un hombre de buen parecer. Y David tenía ojos como tú y como yo, varón. Y miraba a las mujeres, y le gustaban las mujeres. Tal es allí que le gustó una, pero esa mujer que le gustó tenía esposo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. Yo, Jehová, la ley de Dios, no cambia. Un aoristo, imperativo, apodíctico, que siempre está presente. Gracias, hermano. El hermano, por ejemplo, ya se está ganando el cielo, ya lleva una chapa. Hermanos, no se trata entonces de aquellos que cometen pecados escandalosos, solamente los que se tienen que limpiar. No, que se tiene que limpiar, se tiene que limpiar. Todos los pecados que están ocupando este vaso para que pueda ser un vaso de honra necesitan ser sacados de ahí. Si todos los que estamos aquí quieren vivir un propósito espiritual, no podemos seguir viviendo de apariencia. Tenemos que vivir, como dice la palabra, tenemos que limpiarnos. Si alguno de los que está aquí quiere ser un vaso de honra, tiene que limpiarse. Aquí todos los que estamos sirviendo, amados hermanos, no nos damos cuenta cómo está el corazón de Francisco, pero Francisco debe de saber si es un vaso de honra o es un vaso de deshonra. Él debe de saber si está sirviendo al Señor por compromiso con el pastor, por compromiso para que los hermanos no digan nada, o es porque verdaderamente ama al Señor, porque de una o de otra manera alguien va a cantar las alabanzas, ame a Dios o no lo ame. Alguien va a tocar un instrumento, o por amor o por compromiso, pero alguien va a tocar ese instrumento. Alguien va a predicar por amor o por contienda, como quiera que sea, pero el Evangelio de Jesucristo va a seguir siendo predicado. El problema es que nosotros somos vasos que si queremos verdaderamente servir al Señor, tenemos que limpiarnos. Dice la palabra del Señor, hablando de un hombre llamado Demas. ¿Alguien se acuerda de Demas? Demas abandonó a Pablo. Demas. Este Demas acompañó a Pablo en sus viajes misioneros. ¿Te puedes imaginar? A ver, hermanos, una pregunta. Francisco, ¿tú crees que si tú hubieras andado con el apóstol Pablo donde quiera en las misiones, predicando, mirando los milagros, las maravillas, tú lo hubieras abandonado? ¿También lo hubieras abandonado? Pues es que no estamos exentos. Gloria al Señor, bueno. Pero yo creo que todos pensamos en yo no. Pedro dijo, Señor, te podrá abandonar Francisco, pero yo no, Señor. Y lo negó 3 veces. Por eso el apóstol Pablo deja esa palabra de manera activa. Límpiense, limpiémonos, 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 limpiémonos de toda contaminación. Una palabra activa. No es que me limpié ayer, pero ya mañana ya no, no, todos los días. ¿Por qué te bañas todos los días? Porque todos los días nos ensuciamos. Porque lavas los trastes todos los días. Porque todos los días se ensucian. ¿Por qué tenemos que limpiarnos nosotros todos los días? Porque todos los días nos ensuciamos.
porque Demas me ha desamparado, dijo Pablo, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Demas fue un hombre que empezó bien en el ministerio, era un vaso de honra, estaba limpio, se estaba limpiando, estaba con Pablo, oraba con Pablo, predicaba con Pablo, viajaba con Pablo, dormía con Pablo, se levantaban por la mañana a orar. Ellos hacían todo juntos, pero de repente dice que Demas lo abandonó. ¿Por qué? Porque él le gustó todo lo de este mundo, amó más las cosas de este mundo. Podemos ser un vaso de honra hoy, podemos estar limpios hoy, y tal vez mañana podemos estar como el rey David. El rey David un día lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo, amando al Señor, siendo ejemplo y enseñando al pueblo, y al otro día revolcado como el cerdo en el lodo, lleno de pecado, y todavía esconde el pecado. Pero Dios, en su infinito amor, le mandó un profeta que le señalara su error, y no lo hizo por malo, lo hizo para que se limpiara. Y entonces David, cuando se ve descubierto, porque se dio cuenta que no lo sabía el pueblo, pero ya lo sabía también el pueblo, nada más que era el rey, ¿cómo van a acusarlo? Pero Dios, cuando se da cuenta, va y le dice: estás sucio. ¿Y qué hizo David? Ten piedad de mí, oh Dios. Se halló descubierto. Los vasos de deshonra, hermanos, no siempre son vasos sucios al principio. Karina, un vaso de honra al principio. Yo espero que se mantenga todo el tiempo limpio ese vaso. ¿Cómo que no? Algunos empiezan bien, pero, escúchame bien, todos atentos, pero, aunque empieces bien, el fuego de las luchas y las pruebas van a revelar verdaderamente qué tipo de vaso eres. Te van a purificar, te van a limpiar, o cuando llegue la dificultad vas a ser como aquellos que no eran buena tierra y a las primeras dificultades se fueron. ¿Por qué crees que estás aquí? ¿Por qué crees que sigues aquí? Yo espero que todos aquí sean hombres y mujeres que verdaderamente amen al Señor, y que las pruebas, que las luchas, que la enfermedad, que las situaciones difíciles jamás te hagan huir de la presencia de Dios, sino que tú te afirmes ese fuego de la aflicción, que te purifique. Y ruego a Dios que llegue ese fuego de la aflicción. Ay, pastor, ¿por qué ando orando así? Sí, porque solamente así se va a ver de qué estamos hechos. Todos queremos una vida cómoda, tranquila. No, hermano, eso no sirve. Eso te vuelve cómodo. Te sientes que estás amando al Señor, pero en realidad no lo estás amando, porque no se ve verdaderamente si lo estás amando, porque no llega la dificultad, la prueba, la lucha. Esos momentos en los cuales tú tengas que renegar de Jesús o aceptarlo y decir: Señor, como Pablo, yo te amo y no hay nada que me aparte de tu amor. Ni la lucha, ni la prueba, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, nada, ni la espada me separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos la prueba, necesitamos todo eso. Demas empezó bien. ¿A cuántos hombres y mujeres conoces que empezaron bien, pero de repente se apartaron? Que eran vasos de honra y de repente se ensuciaron, se mancharon. Conocemos a muchas personas así. ¿Y cuál es nuestro deber? Pedir por ellos. ¿Algún de aquí cree que Dios lo quiere usar? Ya nadie quiere ser usado. ¿Alguien cree que Dios lo quiere usar? Amén, hermanos. Pero si estamos dispuestos, no es suficiente. ¿Cuántos están dispuestos a servirle al Señor? Levanten la mano. Levántala, Francisco, hasta arriba, eso. Ah, sí, ok, no es suficiente. ¿Cuántos están dispuestos y limpios para ser usados? Levanten la mano. ¿Levantaron las manos? Ya nomás como que, ok, tú lo sabes. Yo no puedo juzgarte, tú lo sabes. Y el Señor también. El Señor, que tiene ojos como llama de fuego, te está mirando. El texto dice que el vaso limpio, escucha, el vaso limpio, ese solamente, el vaso limpio será útil y dispuesto. Escucha, un vaso limpio, un corazón limpio, un cristiano limpio será útil y dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Para toda buena obra. No solamente unas cuantas cositas que tú puedas hacer, no, para toda buena obra, pero solamente un vaso limpio. Y aparte de limpio, un vaso que esté dispuesto a servirle a su Señor. Algunos de ustedes hay que rogarles para que les sirvan. Es una bendición, hermano.
Hermana, pues el domingo, ay hermano, el domingo no, el martes, ay tampoco, el viernes, no voy a poder, hermana. Y luego vienen, hermano, ¿por qué Dios no me usa? Que Dios no me usa. Estás como aquel que le mandó la lancha y no la quiso, un barcote tampoco. Allá llegó al cielo a quejarse. A veces no nos dejamos ayudar. Dios quiere usar vasos limpios, hombres y mujeres dispuestos. El problema es que muchos están dispuestos, pero pocos quieren limpiarse. Dios no busca vasos perfectos, no. Alguien podría decir, es que ese es el hermano que más ora todo el tiempo en la iglesia, no se pierde de un servicio. Ajá, ¿y eso qué? Puede que esté haciendo todo eso, pero no se limpia, sigue siendo iracundo, sigue siendo orgulloso, soberbio, altivo. Dios no quiere vasos perfectos, sino vasos disponibles, vasos purificados, vasos limpios. Todos los que ya están sirviendo, procuren mantenerse limpios todo el tiempo, para que sean vasos de honra. Porque puedes pasar muchísimo tiempo sirviendo al Señor, pero aún así ser un vaso de deshonra delante de Él. Podemos obrar, hacer obras en la iglesia, pero tal vez no nos queremos apartar de la inmundicia, del pecado. Somos vasos de deshonra si no nos limpiamos. Cuando alguien se limpia de las cosas que lo alejan de Dios, se convierte en un vaso, en una herramienta que Dios puede usar para su gloria. ¿Para qué le servimos al Señor, hermanos? ¿Para qué hacemos todas las cosas? Dice la Biblia que para honra y gloria de su nombre. ¿Para qué servimos entonces? Para honra y gloria de su nombre. Pero no todos le dan honra, no todos le dan gloria, porque hay muchos que no se limpian y aún así quieren servir o están sirviendo. ¿Amén o no amén? Ok. Tenemos una mujer llamada María. ¿Alguien se acuerda de María de Betania? Una mujer que de repente está el Señor Jesucristo y llega con un alabastro, un perfume, y de repente agarra a esta mujer y quiebra ese alabastro y ese lugar se llena de un aroma. Y siempre hay uno que es muy buena gente. Siempre está uno, esto mejor lo hubiéramos vendido para hacer algo en la iglesia. Uy, ¡qué bendito Dios! Dice Juan capítulo 12, versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, del que yo ocupo, de mucho precio, de los que yo compro, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Fue un vaso de honra al derramar un perfume costoso. Ella no estaba mirando lo costoso del perfume, ella estaba mirando con quién lo estaba usando, que era digno, y lo quiebra, amados hermanos, y lo echa en los pies del Señor. No le importó ni el costo ni la crítica, porque todos empezaron a criticar. Entre ellos había uno que se sentía más bueno que todos y que decía, bueno, ese perfume mejor lo hubiéramos vendido y hubiera servido para dárselo a los pobres. ¿Está bien? Pero esta mujer, lo que Dios hace y deja su nombre plasmado en la Escritura, es porque lo honró en un momento. No le importó ni el costo del perfume ni nada, sino fue la entrega total que esta mujer hizo. Esta mujer sabía, amados hermanos, quién estaba enfrente de ella, quiebra eso y todavía llorando y con sus cabellos empieza a secar los pies de Jesús. Tenía una entrega total. Ser útil para el Señor. ¿Cuántos quieren ser útiles para el Señor? Alguien va a decir que yo no tengo talento, yo no esto. No, hermano, para ser útil al Señor no necesitas talento. Necesitas de limpieza, necesitas de disposición, necesitas verdaderamente ser un vaso de honra. Y te puedo asegurar 100% seguro que Dios te va a usar. En algo pequeñito, Dios te puede usar. Ahora, la limpieza del vaso, ¿de quién crees que es la tarea de limpiarlo? ¿De quién, cariños? Es personal. Somos nosotros los responsables de mantener el vaso limpio. Es una tarea diaria, todos los días.
Un vaso limpio hoy puede ensuciarse hoy por la tarde, o por la noche, o mañana. Un vaso que está limpio en la iglesia, levantando las manos, puede ensuciarse rápidamente en su trabajo, en una tienda comprando, donde quiera que estemos podemos mancharnos rápidamente. Por eso el Señor dice, a través de esta escritura que dijo Pablo, que nosotros tenemos que limpiarnos de toda contaminación, siempre, siempre, siempre. Debemos de cuidar nuestro interior. Por eso Pablo ocupa esta palabra, limpiarse, en una forma activa. Todos nosotros debemos limpiarnos todos los días. ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos sido tocados por alguna falta, por algún pecado, por algún momento de ira, por algún momento de orgullo, de soberbia, de altivez? Y dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? Límpiense todos los días, porque todos los días nos contaminamos y tenemos que servir al Señor limpios, para que podamos dar un servicio agradable delante de Dios. Yo conozco mucha gente y mucha gente sirve al Señor. Y a veces yo me emociono con ciertos hombres como veo que predican, pero yo no puedo mirar el interior, no sé si verdaderamente son vasos de honra. Pueden ser muy elocuentes, pueden tener mucho talento, pero puede que carezcan de santidad y de limpieza. ¿Cuántos hombres miramos en las redes sociales? Tocan muy bonito, tienen un talento impresionante, cantan muy bonito, pero después los miras diciendo herejías en contra del Señor. ¿Cuántos predicadores miramos que son muy elocuentes, tienen talento, tienen dones, pero no están honrando al Señor con una limpieza, con santidad? Cada creyente, todos nosotros tenemos una responsabilidad. Hermana Madaí, usted tiene una responsabilidad. No le corresponde a usted, hermana Madaí. Usted debe mantener su vida bajo su propia supervisión, de sus propios ojos, examinando su propia vida. Hermano José Ángel, usted tiene la misma tarea. Pastor, usted tiene la misma tarea. Todos aquí tenemos la misma tarea. Debemos de supervisarnos y debemos de permitir que el Espíritu Santo quite toda impureza. Debemos de decir que nos corrija, que nos renueve el corazón cada día, cada día, cada día. No permitas que el pecado se aloje en tu corazón. No permitas que el pecado te endurezca. No permitas, amado hermano, que tu concupiscencia se una a la tentación y produzcas pecado y después tengas que llorar amargamente. Puedes decir, no, a mí no me va a pasar. Tú puedes decir lo que tú quieras, pero la Biblia está llena de hombres santos que de repente se ensuciaron y cayeron hasta lo más bajo. Tengo un Sansón, tengo un David, tengo un Abraham que tuvo que mentir, tengo un Moisés que en un momento de ira golpeó la piedra. Porque somos hombres, mujeres con deseos, con sentimientos, con emociones. David fue un vaso de honra que se ensució. Pero él reconoció su pecado y clamó. Y en el Salmo 51:2 dijo, lávame más y más de mi maldad. ¿Qué tendrías que hacer tú hoy? Lávame más y más de mi maldad. Ahora, ¿Dios lo restauró? Dios lo restauró. ¿No lo quitó del reino? Ahora, otra pregunta. ¿Las consecuencias se las quitaron? Dios dijo, a ver David, como ya te perdoné, ya te lavé, ahora si no te va a llegar nada. No, las consecuencias llegaron. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cómo? Van a llegar las consecuencias. ¿Quién va a sufrir? El que le lleguen las consecuencias va a sufrir. Y un día, de verdad, probablemente ahorita no quieras escuchar la voz del pastor, pero mañana me vas a buscar. Él dice, pastor, hermano, el tiempo que llevo ministrando me ha enseñado todo esto. Cuando alguien se está portando muy mal, hay que dejarlo quieto, porque aunque le hables de una y de otra manera, no quiere, hasta que el Señor obre y trate con él o con ella. Ten cuidado. Dijo David, y qué bueno, hermano, porque el hombre, dice la Biblia, nosotros somos duros. David fue bien sabio y dijo, Señor, no me dejes caer en manos de los hombres, porque no tienen misericordia, mejor en tus manos, porque tú eres un Dios lleno de misericordia. ¿Termino o aquí le dejo? Ya me faltan 2 hojitas en el tiempo de Dios, claro. Vamos a terminar, hermanos. Se cuenta que aquellas personas que trabajan el oro, bueno, ustedes ya lo saben, ellos saben que el oro está purificado cuando su rostro se puede reflejar ya en el metal. Dios tiene que pasarnos por el fuego. Y cuando el rostro del Señor se pueda mirar en el metal, que eres tú y que soy yo, entonces estamos listos para ser usados. Así, hermanos, Dios hace con nosotros.
nos mete, nos pasa por el fuego, hasta que su imagen se refleje en nuestro carácter. La imagen se va a mostrar en nuestro carácter. No es que, ay, caminas y ahí se ve el rostro de Cristo en tu cara. No, hermano. Se va a mirar el carácter de Cristo reflejado en tu vida. Cómo actúas, cómo te conduces, qué es lo que haces, cómo caminas. Ahí se va a mirar si verdaderamente el Señor se ve reflejado en tu vida, en tu carácter. Hasta que lleguemos a la estatura del hombre perfecto que es Cristo Jesús. Toda la iglesia deberíamos de decirle al Señor: hazme un vaso de honra en tu casa. Aleluya. Toda la iglesia deberíamos de reconocer que nos hemos manchado, nos hemos ensuciado, y a veces aún sirviendo estamos sucios delante de su presencia. Dios no busca vasos llenos, hermanos. Dios busca vasos vacíos para llenarlos, pero vasos limpios. Alguien de aquí puede decir que yo estoy tan vacío y yo quisiera que Dios me llene. Límpiate entonces. ¿Quieres servir al Señor? Límpiate. ¿Quieres que Dios te use? A lo mejor ya llevas mucho tiempo en la iglesia y, ¿por qué a mí el Señor no me usa? ¿Por qué no sirvo en nada? ¿Cómo te va a ocupar el Rey, aunque seas un vaso de oro, si el vaso está sucio? Amados hermanos, aquí en esta casa de oración hay de todo tipo de vasos. Algunos sirven para manifestar su gloria, la gloria de Dios. Y algunos otros, se oye feo, es triste, pero es la verdad, solamente ocupan un espacio. Pídele al Señor que no quiere ser solamente una persona que ocupe un espacio, sino un vaso que honre su nombre. Para honrar al Señor no necesitas estar detrás de un púlpito predicando. Hay muchas maneras en que le puedes servir al Señor. Como María. Cuando llegaba Jesús lo atendía. Cuando veas que llegan los hermanos, atiéndelos. No todos son predicadores. No todos hablan lenguas, ni interpretan, ni profetizan. Pero todos estamos llamados a ser vasos de honra, es decir, al servicio del Rey. El Señor está buscando vasos de honra, corazones limpios, vidas que estén dispuestas, manos santas que Él pueda usar para su obra. Termino. ¿De qué tipo de vaso eres tú? Como la pregunta que usted hizo la vez pasada, hermana, que yo me quedé, ¿qué le respondo? ¿Esto o esto o esto o esto? Una pregunta muy profunda. Esta pregunta es igual. ¿Qué tipo de vaso eres tú? Hermano, yo dirijo. No, yo no pregunté eso. Sino, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Cómo es tu servicio? Ya te enseñé con la palabra que algunos predican incluso a Cristo por contienda. Unos cantan por contienda. Unos salen a predicar en las calles porque quieren que los vean. Pero de una o de otra manera el servicio se da. ¿Qué tipo de vaso eres? ¿Cómo estás haciendo el trabajo delante del Señor? Y tal vez alguien diga, siendo sincero consigo mismo, no lo grites. No, es que yo soy sucio, hermano. Leproso, leproso. No se trata de eso. Porque así tenían que hacer antes, ¿verdad? El que tenía lepra sabía que era inmundo, gritaba, leproso, leproso. Le decía, inmundo, inmundo. Si tú sabes que te has manchado, que has estado haciendo el trabajo de una manera incorrecta, ¿qué es lo que tienes que hacer entonces? Limpiarnos. Nunca es tarde para limpiarnos mientras estamos vivos. Siempre hay día de arrepentimiento, siempre hay día de gracia mientras estamos vivos. Tenemos que limpiarnos para que el fuego del Espíritu Santo nos purifique, para que la palabra del Señor, amados hermanos, haga un efecto en nuestras vidas y dejemos y abandonemos todo aquello que nos está contaminando. ¿Alguna vez has caminado por un campo donde de repente vas caminando y miras que hay defecaron los animales? Tú caminas como si nada. ¿Cómo vas? Cuida tus pies. Te vas fijando dónde vas a pisar. ¿Y qué pasa cuando te quemas? Que sin nada, híjole, ya me manché. ¿Te vas bien tranquilo? Ahí dejas eso, a pesar de que no tocó tu piel. Solamente tu zapato, ¿qué haces con tu zapato?
Hermano, buscas pasto, tierra, arena, agarras un palito, le limpias más si tienes anjitas, porque no quieres que lleven nada de esa suciedad, ¿verdad que no? Así deberíamos de actuar con nuestra alma, limpiarnos, venir al Señor y decirle: Señor, estoy sucio, te he servido de esta manera, quiero ser un vaso de honra. Señor, límpiame, el que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo el Señor Jesucristo. Si queremos ser útiles en las manos del Señor, si queremos ser útiles en la congregación, en la iglesia, en tu servicio, si quieres ser útil allá en medio de tu familia, donde está un padre que no conoce de Dios, una madre que no conoce de Dios, una familia que no conoce de Dios, si quieres ser útil necesitas estar limpio, que todos ellos puedan mirar el carácter de Cristo reflejado en tu vida, no a la perfección, pero sí que reúnes el perfil de aquel que nos llamó. Los vasos no se definen por su apariencia, sino por lo que contienen adentro, por lo que tenemos dentro, y también por el uso que se le da. Hay unos vasos que son muy finos, que son copas, ¿verdad? De cristal. Esas no se las das a cualquiera. Esas las ocupas en momentos especiales, porque son hechas especiales para esa ocasión. Un novio que esté enamorando no le pone un vaso de plástico todo feo ahí, no, le pone un vaso bonito. Es un servicio que estás haciendo ahí. Lo mismo tenemos que hacer nosotros, hermanos. Si hoy, escúchame, si hoy decides alejarte de todo aquello que ha estado contaminando tu corazón, Dios puede limpiarte. Pero si quieres, puedes irte igual, hermano, sucio, y seguir sirviéndole. Pero te voy a decir algo: no eres un vaso de honra si lo haces de esa manera. Y debemos estar preparados y dispuestos para toda buena obra, solamente limpiándonos. No hay honra sin limpieza. Vuelvo a repetirlo: no hay honra sin limpieza. Y no hay limpieza sin rendición total a Dios. No se puede. Póngase sobre sus pies en esta tarde.